Hola crochetero y crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial vamos a seguir haciendo el vestido. En el último tutorial os enseñé a hacer la parte principal y llegamos hasta el filo que lo vamos a terminar ahora. Y en este tutorial vamos a hacerle las mangas y vamos a terminar la parte trasera. Aquí tengo hecho una manguita y vamos a hacer esta en el tutorial, que son iguales, pero como lo dejamos aquí, hicimos todas las vueltas y nos queda el filo. Pues vamos a empezar por aquí. Vais a necesitar el mismo ganchillo que estáis usando, una aguja de coser y unas tijeras. Así es que si lo tenemos, comenzamos. Para hacer el filo, que sería la vuelta número 24, o sea, no, 24 no, sería la vuelta 20. Hicimos de la 13 a la 19 todo igual y en la vuelta 20 vamos a hacer una cadeneta y un punto raso. Y vamos a ir repitiendo esta secuencia hasta el final. Una cadeneta y en el siguiente punto un raso. Así nos queda una terminación más bonita. Cadeneta y punto raso. Pues así seguimos hasta el final de la vuelta. Una vez que llegamos al final, hacéis un punto raso al inicio y ya cortamos. Voy a coger unas tijeras que las tengo por aquí. Cortamos y vamos a enganchar para hacer la manga. No hace falta que dejéis hebra, solo para apuntar. Tiramos y luego esto se apunta. Vamos a hacer esta manga igual que hemos hecho esta. Se empieza enganchándola aquí en la axila. Empezamos en este punto. Ahí enganchamos el hilo y vamos a hacer desde la vuelta 1, empezamos con una cadeneta y punto bajo en el primero, pues vamos a hacer 18 puntos bajos por todo el filo, o sea, todo lo que es la manga. Y así vamos a hacer desde la 1 a la 9. 9 vueltas de 18 puntos. Ya sabéis que tenéis que acabar aquí. Vamos así, aquí sería por el otro lado de las cadenetas y ahora seguimos por aquí y en este lado por los puntos que nos toque. Hasta llegar al final 18. Y eso, las 9 vueltas. Cuando terminemos cada vuelta no cerramos con punto raso. O sea, esta sería la primera vuelta, pues yo continúo en redondo, ponéis aquí el marcador y seguimos haciendo los 18 puntos. En la vuelta 10 vamos a ir haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 6 veces en total hasta el final de la vuelta. Y tendremos 24 puntos. Vale, una vez que hemos terminado la vuelta, vamos a hacer desde la 11 a la 18 un total de 8 vueltas de 24 puntos. 8 vueltas normales. Y vamos a hacer así la parte ancha de la manga. En la vuelta 19, ya vamos así, ya hemos hecho todo el ancho, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total, 2 puntos bajos y una disminución hasta el final de la vuelta. Y volvemos a tener 18 puntos.
En la vuelta 20 hacemos 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer el puño y vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución 2 veces más, serían 3 veces en total. Y tendremos al final 15 puntos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas, la 21, 22 y 23 de 15 puntos bajos. 3 vueltas normales. Y ya en la última vuelta, que sería la 24, vamos a hacer el filito igual que en el vestido, en el bajo del vestido. Entonces vamos a ir haciendo una cadeneta y un punto raso. Y vamos repitiendo hasta el final de la vuelta. Y ya tenemos terminada la manga. Una cadeneta y un punto raso. Aquí ya cortamos, no dejamos hebras solo para apuntar y ya tenemos las mangas. Ahora vamos a enganchar el hilo del color del vestido para hacer la parte trasera con el ojal para luego ponerle un vestido. Vamos a hacer esta terminación. Colocamos el vestido en esta posición y vamos a empezar por la parte trasera en el lado derecho. Aquí enganchamos el hilo y vamos a hacer por este filo adaptando 12 puntos. Metemos el hilo, hacemos una cadeneta en la misma base y vamos a apuntar directamente la hebra, hacemos un punto bajo y vamos así hasta abajo. Que os salen más, no pasa nada, ¿vale? Pero en el otro lado tenéis que tener en cuenta que tiene que haber el mismo número de puntos. Vamos así pinchando en cada vuelta. Y ahora contamos cuántos me han salido. Esto ya está apuntado. Y cuando lleguemos aquí al final, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último 12. Y ahora en el punto que hay aquí en medio, en la separación, aquí justo hacemos un punto bajo. Y seguimos por este lateral haciendo otros 12 hasta aquí arriba. Una vez que hemos llegado arriba, vamos a hacer el ojal y son 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a continuar por el cuello y le vamos a hacer una forma. Pero antes hacemos un punto raso por donde sale la cadeneta en el último punto que hemos hecho y ya tenemos el ojal. Si el botón que vaya a poner más grande, pues dais más cadenetas. Y ahora, por este filo, por el otro lado de las cadenetas del cuello, vamos a hacer 14 puntos bajos. Vamos apuntando esta hebrita, ¿veis? Por el otro lado que nos quedó. Así vamos haciendo los 14. A esta altura vamos a hacer aquí 4 puntos altos. Cogemos hebra, sacamos en 2, 1, 2, 3 y 4. Vamos a fijarnos si queda centrado bien. Y terminamos con punto bajo hasta llegar a este lado. Se supone que tiene que haber otros 14. Seguimos por el otro lado de las cadenetas hasta el final. Ya lo tenemos todo rematado, me falta poner aquí un botón, pero vamos a hacer el cinturón. ¿Veis? Aquí. Entonces, si queréis que esto quede en un lateral, pues vamos a enganchar el hilo en el lateral. ¿Que lo queréis en el centro? Pues en el centro. Yo lo voy a hacer como este.
cogemos el hilo, yo he cogido el mismo color que la bota, así es que este pues lo vamos a hacer igual. Cogemos el color marrón y vamos a empezar con, a ver, ¿dónde tengo esto? 10 cadenetas. A ver. Ahora, como he dicho, podéis empezar en un lateral o en el centro. Yo voy a empezar más o menos aquí. Y vamos a ir haciendo punto raso en la vuelta que hay. O sea, la separación del punto alto y la vuelta de punto bajo. Pues justo ahí vamos a ir haciendo punto raso. Pinchamos, cogemos y pasamos. Y así, de lateral, vamos haciendo todo punto raso hasta llegar aquí. ¿Veis? Pinchando un puntito y va quedando así. Pues seguimos así hasta el final. Quedaría así. Y una vez que llegamos a la altura de las otras cadenetas, ahora vamos a hacer 15 cadenetas para que este lado quede más larguito. Aquí ya cortamos y si queremos, como en este le puse ahí una chapita de adorno que se le puede coser aquí. Y aquí haremos un nudo y listo. Ya tenemos el vestido terminado. Se lo colocamos y le ponemos el botón y toda su cosita. Pues ya la tenemos. En el siguiente tutorial vamos a hacerle la bufanda. Vais a necesitar el color que queráis para la bufanda, un botón grande, ¿veis cómo queda? Sí. Con el asita para luego el ojal para ponerlo aquí. Pues eso, el color de la bufanda, el mismo ganchillo, tiene un punto ahí especial que hice. Y unas tijeras y la aguja de coser para luego coser el botón. Y ya está, con eso haremos la bufanda y ya lo que nos quedaría es hacerle la carita y los coleteros de seta. Así es que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Y muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.